La mentira del daño a la capa de ozono. David Rabadá, Barcelona, 13 de noviembre del 2017. El miedo a perder la capa de ozono ha sido algo trágico en nuestro mundo. Sin tal mantel, nos veríamos afectados por radiaciones cancerígenas que destruirían nuestra vida. Pues sí, la ciencia avanza, pero en el asunto de la capa de ozono parece todo lo contrario. La NASA publicó que el agujero de la capa de ozono yace en sus mínimos históricos, es decir, no pasa nada. Cabe recordar que en el 2016 la revista Science declaró que la capa de ozono se estaba cerrando. Lo mismo ocurría cuando el premio Nobel alemán Paul Crutzen dijo exactamente lo mismo en mayo de 2006. Y curiosamente este científico ya había afirmado lo mismo en el 2000. Lo peor de todo es que la recuperación del ozono atmosférico ya se sabía desde 1995. Es decir, llevamos más de 26 años pensando que ese pozo del ozono amenaza nuestro mundo, pero sin certeza. De hecho, y en 1995 ya se sabía que el supuesto agujero era solo una simple disminución estacional y natural de un ozono disperso por toda la atmósfera, jamás una capa. Cuando por los años 80 se denunció que los CFC industriales atacaban la falsa capa de ozono, las multinacionales que fabricaban esa sustancia, CI y DuPont, ya estaban sintetizando otra supuestamente inocua, algo que dejó a la competencia hundida. En fin, ciencia o intereses, ustedes deciden. ¿Cómo destruyen la capa de ozono los halógenos? Una característica predominante de las preguntas en Quora es que parten de bases aceptadas por la ignorancia colectiva y dan por ciertos conceptos o teorías que no lo son. Un gran mito duro de matar es el de la destrucción del ozono por los CFC y otros gases. 6 de agosto de 2020. Desenmascarando al mito del agujero de ozono provocado por el hombre. El, entre comillas, agujero del ozono es realmente solo un adelgazamiento. El ozono es producido por la radiación solar en elevaciones estratosféricas que convierten O2 en O3. Por lo tanto, el ozono no se produce durante los inviernos polares y está en su nivel más bajo en la primavera polar. Se recupera durante los veranos soleados. 12 de mayo de 2020. ¿Cuál es el estado del agujero de ozono y cómo está afectando al mundo? El 3 de septiembre de 2019, un lector del sitio Quora, donde se realizan preguntas que técnicos pueden responder, un lector hizo la siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado del agujero de ozono y cómo está afectando al mundo? Todavía hay millones de personas que siguen creyendo en ese patético fraude científico. 4 de septiembre de 2019. Científicos revelan nuevo descubrimiento acerca del cáncer a la piel y el uso del bloqueador solar. Según un artículo publicado durante junio de 2014 por el portal inglés The Independent, un importante estudio realizado por investigadores del Instituto Karolinska en Suecia concluyó que las personas que evitan tomar sol durante el verano tienen el doble de probabilidades de morir que aquellas que toman sol todos los días. Hoy en día, en los Estados Unidos, la deficiencia de vitamina D se encuentra en niveles extremadamente bajos e, irónicamente, la deficiencia de vitamina D puede conducir a formas agresivas de cáncer de piel. 4 de agosto de 2014. Compuestos cancerígenos en las cremas solares. Por Eduardo Ferreira. Como denunciáramos ya en 1994,
Se ha puesto en evidencia que las cremas, entre comillas, protectoras contra los rayos UV-B del sol contienen sustancias tóxicas y cancerígenas. La FDA, o Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, ha establecido nuevas y mucho más estrictas directrices para las etiquetas de los productos incluidos en cremas bloqueadoras de los rayos ultravioletas usadas por bañistas en playas y piscinas de todo el mundo. 12 de junio de 2012. Más desinformación maliciosa sobre el ozono, por Eduardo Ferreira. En los medios corre como reguero de pólvora encendida la noticia de que la disminución del ozono, esta vez en el Ártico, alcanzó niveles récord. Como siempre, es una mentira escandalosa. La Agencia Espacial Europea, ESA, se ha anotado otro blooper, pero ¿qué le hace al jugar una mancha más? 7 de abril de 2011. Nueva tasa de fotólisis cuestiona al agujero de ozono. Por Joseph de Aleo. Cuando el mundo marca 20 años desde la introducción del Protocolo de Montreal para proteger a la capa de ozono, Nature ha conocido la existencia de información de experimentos que amenazan con destrozar las teorías establecidas de la química del ozono. Si los datos son correctos, los científicos tendrán que repensar su comprensión sobre la manera en que producen los agujeros de ozono y cómo se relaciona eso con el cambio climático. 9 de enero de 2011. La debacle del consenso sobre el agujero de ozono, contada por alguien desde adentro, por Will Harper. El Protocolo de Montreal para prohibir los freones fue un ejercicio de calentamiento para el IPCC. Muchos de los actuales jugadores del IPCC ganaron entonces fama impulsando hacia el pánico al Congreso de los Estados Unidos para apoyar el Protocolo de Montreal. En esos momentos, yo era el director de investigación en energía en el Departamento de Energía de los Estados Unidos y sabía muy bien que la información científica que apoyaba al tratado no existía. 9 de enero de 2011. La vaca de la leche interminable. La capa de ozono que desaparece. Por Eduardo Ferreira. La disminución de la capa de ozono es otro de los mitos al estilo Bruce Willis, duro de matar. No muere porque hay millones de personas entre burócratas y avivados que tienen el mito de su pan de cada día, que se lo quitan al resto de la gente en este mundo de locos. Compruebe por qué es un dislate deshonesto. 18 de septiembre de 2010. Vaya a lo seguro. Tome sol a mediodía. Por Eduardo Ferreira. Los medios de prensa escrita, las televisoras, la radio y todo aquel que tiene voz para hacerse oír han venido repitiendo lo que dicen dermatólogos y ONGs ecologistas que recomiendan no exponerse al sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, especialmente desde que el, entre comillas, problema de la capa de ozono se agravó. Y la disminución de la capa permite el paso de mayor cantidad de nociva radiación ultravioleta y que corre el riesgo de contraer cánceres de piel, melanomas malignos y cataratas. Bien, nada de esto es cierto. 6 de abril de 2010. Rayos cósmicos galácticos serían los responsables del agujero de ozono. Es la creencia popular que el agujero de ozono de la Antártida está causado únicamente por el cloro liberado de los CFC. Según la teoría que mereció el Premio Nobel de Química de 1995, también le dieron a Al Gore un premio Nobel por un fraude similar. Un nuevo estudio echa por tierra esa vieja creencia y demuestra que el agujero del ozono es creado por los rayos cósmicos galácticos reforzados por la actual ausencia del viento solar. 27 de marzo de 2009. Ozono antártico.
Sin novedad en el frente, por Eduardo Ferreira. El último boletín del CADIC, el Centro Austral de Investigaciones Científicas del CONICET, publica los últimos datos sobre el agujero de ozono en la Antártida, y sus valores nos dicen lo mismo que Erich Maria Remarque. Sin novedad en el frente. Viendo estos datos y si hacemos caso de la propaganda de los ecologistas en los últimos años, las poblaciones de Brasil y Argentina están en mucho mayor peligro que los pingüinos en la Antártida. Agujero de ozono. Conocido desde hace mucho. Por Eduardo Ferreira. La existencia de disminuciones récord en los niveles de ozono en el hemisferio norte se conocen de por lo menos desde 1926, cuando Toesberg y Olsen informan de la aparición de agujeros de ozono sobre Tromsø, Noruega. En sus estudios realizados entre 1926 y 1934. También se analizan todos los factores que gobiernan la formación y destrucción del ozono estratosférico y se demuestra el origen natural del fenómeno. 19 de abril de 2008. Agujero de ozono. Crónica de una infamia. Por Eduardo Ferreira. El concepto del respeto por la, entre comillas, autoridad científica es un arma de doble filo que corta a creyentes y escépticos por igual. Se nutre del arraigado sentimiento de respeto a la autoridad política y otras autoridades como la paterna, la de maestros de escuela y la de un amigo mío que sabe mucho, entre comillas. Quienes no se han liberado de tan peligroso concepto están librados a su propia suerte y seguirán siendo víctimas de políticos influyentes y científicos inescrupulosos por igual. 6 de marzo de 2007. Ozono. El fraude mediático desenmascarado otra vez. Análisis de 3 estudios científicos aparecidos en la revista Science en octubre de 1988 sobre disminución del ozono en Groenlandia que culpan a los CFC, sin haber hecho mención de ellos en el texto, y una nota en el diario La Nación, el 20 de enero de 2003, que pretendía mantener vivo al fraudulento mito del agujero de ozono en la Antártida. Repasar la historia tiene sus ventajas. 3 de octubre de 2006. Aleluya. El Servicio Meteorológico Nacional no menciona a los CFC. Algo raro está pasando en el mundo. Vemos que en la página del Servicio Meteorológico Nacional, donde se trata el tema de la destrucción de la capa de ozono, entre comillas, la referencia a los villanos de antaño, los CFC o clorofluorocarbonos, brilla por su ausencia. Aleluya. 25 de septiembre de 2006. Ozono y calentamiento. Oscilación natural. Hay nuevas investigaciones desde Alemania que echan sombras de dudas sobre las recientes afirmaciones de que la disminución del ozono y el calentamiento global se han combinado para alterar los patrones de la circulación atmosférica alrededor del Polo Sur, patrones que tienden a disminuir la temperatura de la Antártida. Ahora parece que también hubo fluctuaciones similares antes de la liberación de gases de invernadero y destructores de la capa de ozono. Una prueba más de que el asunto del ozono fue un fraude total. 6 de junio de 2005. El agujero de ozono se cierra. Por Pierre Lütgen, doctor en Ciencias Químicas de Luxemburgo. Se podría sospechar que la NASA, que ha lanzado un satélite de $870 millones para estudiar el fenómeno, deba ahora justificar este derroche por medio de informes regulares más o menos alarmistas. Ello no impide que los informes de la NASA sean más optimistas y predigan que el agujero de ozono se cerrará finalmente en el año 2050. Vaya. ¿Será realmente porque ya han conseguido prohibir a los CFC o porque ya no podían seguir hablando todos los años de un agujero de ozono que se niega a agrandarse?
1 de mayo de 2005. Convertidores catalíticos y su inutilidad. Se suponía que estos dispositivos eliminarían de la atmósfera a dos de los más, entre comillas, peligrosos contaminantes conocidos por el hombre, el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno. Todo bien, solo que ionizan sus moléculas y las convierten en cualquier otra cosa, como ser sulfito de hidrógeno y cianuro de hidrógeno, usados a veces en la cámara de gas por su capacidad de matar gente muy rápidamente. 1 de mayo de 2005. El ozono de Sudamérica. Ilustrativo comentario de Eduardo Ferreira sobre la página web South American Ozone, donde se ha conseguido poner la mayor cantidad imaginable de nociva desinformación y tonterías en el menor espacio posible. Si usted tenía miedo del agujero de ozono en la Patagonia, lea esto y olvídese. 20 de junio de 2004. Interesantes hechos sobre el vórtice polar y el ozono. Una de las cosas más importantes para destacar acerca del mal llamado agujero de ozono de la Antártida es que algunas de las más complejas y menos comprendidas reacciones químicas atmosféricas ocurren durante las 4 a 6 semanas de duración del agujero, de acuerdo con el Dr. Eberstein de Goddard Space Flight Center de la NASA. Entre comillas, no hay ningún mecanismo químico demostrado que explique la creación del agujero de ozono. Se trata de pura especulación. Esta disminución del ozono de la Antártida tiene que ser puesta sobre bases científicas mucho más sólidas. Los agujeros en el miedo al ozono. The Holes in the Ozone Scare, traducción del inglés del capítulo 1. Las fuentes naturales de cloro son mayores que los CFC, de Roger Maduro y Ralph Schauerhammer, libro publicado en 1992 y que provocó una tremenda reacción en el público y el furor de los impulsores del fraude de la destrucción de la capa de ozono. Lectura imprescindible para conocer la verdad. Combinación nociva, miopía científica, desinformación y temores infundados, por Eduardo Ferreira. Análisis de un ejemplo de estas calamidades modernas. La desinformación, la miopía científica, nacida de la ignorancia y de los intereses creados y los temores infundados sobre imaginarias catástrofes ambientales que se cernirían sobre la humanidad, hacen una combinación explosiva de altísima nocividad. Un ejemplo maravilloso de ello es un artículo titulado El negocio del calentamiento, que se analiza aquí, incluye desinformación sobre la capa de ozono más grande que nunca. La NASA desinforma y miente sobre la capa de ozono. En el artículo publicado en el sitio web www.space.com se informa sobre las revelaciones, entre comillas, de científicos de la NASA y las, entre comillas, conclusiones a las que estos científicos llegan sobre el asunto. Analizando la información y comparándola con las evidencias que son ya de dominio público, podemos obtener conclusiones muy interesantes. Cálculos sorprendentes. Interesantes y reveladores cálculos sobre formación y destrucción de moléculas de ozono en la estratosfera que demuestran algo asombroso. De acuerdo a las tasas de destrucción de ozono clamadas por los ecologistas y las tasas de formación y regeneración de ozono demostradas por los científicos, serán necesarios 3.7 millones de años para que se destruya solo el 10% del ozono que se forma anualmente, sin considerar a la infinitamente mayor cantidad de ozono que ya existe en la atmósfera. Mis aventuras en la capa de ozono. El Dr. Fred Singer, el científico que inventó un instrumento usado para medir el ozono, piensa que la amenaza de la disminución del ozono es exagerada. ¿Es todo exageración o realmente hay bases para preocuparse?
Como veremos, las bases científicas para la muy mentada crisis del ozono puede estarse evaporando, dejando a la nueva clase de geoecopolíticos al garete. Disminución del ozono. El fraude mediático científico desenmascarado una vez más. Análisis de 3 estudios científicos aparecidos en la revista Science sobre disminución del ozono sobre Groenlandia y una reciente nota en el diario La Nación del 20 de enero de 2003 que pretende mantener vivo al fraudulento mito del agujero de ozono de la Antártida. La tonteoría del ciclo paralítico del cloro. También se lo conoce como el ciclo catalítico del cloro, pero ¿debería llamarse entonces ciclo paralítico del cloro? ¿Por qué? Simplemente porque no camina. Fuentes de elperiódico.com y mitosyfraudes.org. Sumado a todo esto, querido suscriptor, quiero decirte que la NASA, en la cumbre de Montreal, junto con la ONU, pidieron donaciones a todos los países para la investigación. Esto recaudó miles de millones de dólares anuales, suficiente justificación para mantener la mentira de que la capa de ozono ya casi se cierra. O, al menos este pretexto dan a los países donantes para que sigan financiando estas, entre comillas, sus investigaciones. Al mismo tiempo que se venden como pan caliente bloqueadores solares y cremas para la piel que solamente nos hacen creer que nos protegen. Mientras sigamos en el miedo y no investiguemos por nuestra cuenta, seguiremos engañados. Se despide de ti con muchísimo gusto tu amigo Alejandro de Conciencia en Amor Sagrado. Muchísimas bendiciones y la luz contigo.